Y hoy vamos a tener un tema acerca de una fe firme, porque todos necesitamos ya haber dado un paso más adelante en nuestra fe. Nuestra fe no se puede quedar de un mismo tamaño. El Señor ha puesto en nosotros fe desde el momento en que lo conocimos, claro, porque por la fe es que recibimos a Cristo, ¿no? Porque creímos en Él. Creímos que Él era el único que podía ayudarnos, el único quien estaba ahí a la mano nuestra para ayudarnos, para sacarnos de la vida como estábamos. Pero más allá de eso tiene que haber un crecimiento de nuestra fe. Jesús le dijo una vez a sus discípulos: si su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a cualquier monte: desarráigate y échate en el mar. Y esos montes son problemas, es la incredulidad. Y por lo tanto, a los cristianos también se les llama creyentes, porque son hombres y mujeres que están practicando su fe. Están creyendo, han vivido creyendo, viven y a medida que va habiendo obediencia a la palabra de Dios, que va habiendo una transformación en sus vidas, se ve que somos creyentes, que hemos creído en Cristo. Nuestra salvación depende de la fe en Cristo Jesús. Todo eso nosotros lo sabemos y bien. Quisiera comenzar en un versículo, Romanos 15:13. Y recordamos nosotros que si algo siempre le molestó a Jesús fue la incredulidad. Sus mismos discípulos, los lugares a donde iba, cuando él fue a su ciudad donde él creció, Nazaret, en Galilea, toda la provincia de Galilea, no pudo hacer muchos milagros. ¿Quién es el que ató las manos de Jesús? El poder de Dios. La incredulidad de las personas, y él estaba maravillado por tanta incredulidad. Es por eso que ¿qué puede hacer el Señor en nuestras vidas? Lo que nuestra fe le permita hacer también. Bueno, en Romanos 15:13 nos dice estas palabras: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Es muy importante, y cuando meditaba yo en este versículo me tardé un poco de tiempo, porque primero que nada nos dice que es un Dios de la esperanza, un Dios de esperanza. Y la palabra esperanza viene de esperar con fe. El Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Porque desde el momento en que nosotros nos aferramos a nuestra fe, nosotros creemos, debe de llenarse ya nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida de gozo y paz. Qué precioso es cuando escuchamos esto. El Dios de la esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer. Pudiera haber cualquier tipo de circunstancias. Pudiera haber momentos difíciles, tribulaciones, porque es más, la palabra de Dios nos dice: aún en las tribulaciones, gocémonos. Gocémonos grandemente cuando haya tribulaciones. Pero porque esto nos va a dar el Señor. El Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, por más que estén difíciles las cosas, que siempre haya gozo y paz. Realmente se tiene que ver, esa es la diferencia de un cristiano y una persona que no ha creído nunca, ni ha recibido a Jesucristo, ni vive de acuerdo a la palabra de Dios. En nosotros, cual sea nuestra situación, tiene que haber gozo y paz en el creer. Y recuerde que la fe es la esperanza, la confianza, la seguridad de algo que no se ve, de lo que estamos esperando.
Tal vez muchas personas estén esperando sanidad. Y Dios, el Dios de la esperanza, los llene de todo gozo y paz en el creer que ya vendrá su sanidad, que ya vendrá la victoria, que ya vendrá lo que nosotros esperamos en el Señor. Y mire, y nos dice, ya que nos dice el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Es decir, para que abunde más y más y más la fe, la esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Es que realmente todo cambia cuando una persona ha sido tocada, ha sido llena del Espíritu Santo. En nuestras vidas vacías, démonos cuenta nosotros, en nuestra vida llena de muerte, llena de destrucción, y todo lo que había, nos dice la palabra de Dios, todo lo que dábamos a luz, todo lo que incubábamos, era muerte y perdición. Cuando el Espíritu de Dios vino a nuestra vida después de haber recibido a Jesús, todo eso fue transformado en vida. Y el poder del Espíritu Santo va a hacer esto. Quiero decirles algo muy especial. Estamos hablando del Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Cuando creamos en Él, hagámoslo dándonos cuenta, es que Dios quiere que primero le conozcamos. Las personas que tienen más firme, más fuerte su fe, son las que conocen bien a qué Dios están clamando. Por lo tanto, de eso también tiene que depender nuestra fe para que crezca. De que sepamos a quién nos estamos dirigiendo, a quién le estamos pidiendo. Realmente es difícil como humanos vivir por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Y ahorita vamos a ver bien ese versículo también. Si somos justos, somos justificados por la fe también. Entonces nuestra vida debe ser de fe y para fe. Y en todo lo que hagamos se debe de ver que somos gente de fe, que somos creyentes de verdad. Y aquí nos dice que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque recuerden que Jesús dijo: yo me voy, pero les conviene que me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará. Y cuando Él venga, les recordará todas las cosas que yo les enseñé. Por eso vemos los evangelios, que tan preciosos y precisos está escrito todo lo que Jesús hizo. Y muchas cosas más, ¿no? Porque Juan dijo una vez: Jesús hizo muchas cosas más que si se escribieran no cabrían en el mundo tantos libros. Pero estas cosas les he escrito yo para que crean y sepan que tienen vida en Jesucristo. Recuerden que la vida eterna es el principio nada más de nuestra fe. Cuando nosotros creímos, se activó en nuestro ser. El poder del Espíritu Santo es un espíritu que vivifica, es un espíritu de vida. Y comenzó a haber vida eterna en nuestro ser. Pero eso solamente es el principio, el primer paso. Por lo tanto, no podemos quedarnos nosotros hasta ahí nada más. Debemos de ir creciendo en la fe. Y debemos de ir caminando también en la fe. Pero también les decía yo, según vayamos conociendo a Dios, tiene que ir aumentando nuestra fe, porque nos vamos a ir dando cuenta cómo Él es y todos los planes y propósitos que tiene para nuestra vida.
Nosotros leímos la vez pasada a Abraham, cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito, al que amas. Y Abraham obedeció. Y el pensamiento de Abraham, dice ahí en Hebreos, capítulo 11, el pensamiento de Abraham era: si yo sacrifico a mi hijo, Dios lo va a resucitar. Yo no me voy a bajar de este monte hasta que Dios, voy a estar orando para que Dios lo resucite, porque Dios me había dicho ya que mi descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Es decir, él estaba centrado en esas palabras. Él sí tomaba la palabra de Dios y la guardaba. Eso es guardar la palabra realmente. Cuando Jesús dijo: todo el que oye mis palabras y la guarda, lo compararé con un hombre sabio. Y así es la importancia de saber, de entender en nuestra vida. Y por eso es abundar más, para que abunden. Es que se debe de ver una abundancia ya de fe, una abundancia de esperanza. A pesar de, es decir, con tantos años ya de cristianos, con tantos años en la iglesia, se debe de ver una fe firme, fortalecida, porque la misma fe, como esté en nuestra vida, va a hacer que estemos más centrados, más tranquilos en todo tiempo. Yo siempre me he preguntado, desde que empezó esto de la pandemia, ¿qué diría el Señor Jesús? ¿Nos regañaría como los regañó una vez a sus discípulos, hombres de poca fe? Y todos hemos tenido temor. Yo he tenido temor. Yo he tratado de cuidarme. Pero el que nos ha guardado es el Señor, de verdad. Y aún así, al estar aquí nada más estamos demostrando que tenemos fe en Él, que Él va a honrar, porque Él honra a los que le honran. ¿Recuerdan ese versículo? Él honra a los que le honran y a los que temprano le buscan. Bueno, ¿por qué es tan importante que nuestra fe esté creciendo y nunca se detenga? Les decía yo, por la fe es que vivimos, por la fe tenemos vida. Sin fe, moriríamos. Bueno, Hebreos 3:12 vamos a leer también. ¿Qué pasa cuando no crece nuestra fe? Cuando Dios busca, así como Jesús una vez buscó higos de la higuera y nada más había puras hojas. Dios busca también. Jesús una vez dijo: cuando venga yo de regreso otra vez a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque desde los apóstoles para acá ha ido disminuyendo la fe. Y esto tiene una lógica, pues ellos vieron cara a cara a Jesucristo. Ellos tenían toda la convicción, y por eso hacían grandes señales, prodigios y milagros, y se deben de hacer en este tiempo todavía. Todavía debe de haber sanidades, resurrecciones, en el sentido de revivir, levantar a una persona. Y tantas cosas que ellos hicieron porque ya ellos habían visto todo y tenían una fe muy firme. Pero no debe de menguar nunca la fe, debe de crecer. Bueno, Hebreos 3:12 nos dice: miren bien, mirad hermanos. ¿A quiénes les está hablando? A los hermanos, a la iglesia. No le está hablando a los que no creen, a los que no conocen.
Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si nosotros estamos en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que ha creído en el Señor Jesús tiene vida. ¿Qué pasa si nos vamos al otro lado? El que no cree, se aparta de Dios. No podemos estar así, ¿no? Miren bien, pues, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo, porque es un corazón malo, un corazón perverso ahí, ya que todo lo que hemos recibido nosotros del Señor tiene que aumentar nuestra fe. Su palabra tiene que hacer, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Mientras escuchemos la palabra de Dios vamos a estar confiados, tiene que activarse la fe. Entonces es un corazón malo de incredulidad, el cual Dios nos va a desechar siempre. Desafortunadamente no va a aprobar Dios esto, no le va a agradar. Por eso es un corazón malo. Ahora, si nosotros por la fe es que buscamos más a Dios, por la fe tratamos de obedecer más, lógicamente cuando hay un corazón lleno de incredulidad, fácilmente va a pecar. Fácilmente nos vamos a apartar de Dios. Y esto es un peligro. Siempre ha sido un peligro para la obra de Dios, la incredulidad. Por la incredulidad, por el temor. Recuerde que en Apocalipsis nos dice, ¿no? Al final Jesús dice: pero todos los incrédulos, los cobardes e incrédulos, y todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Porque incrédulos no van a tener vida. ¿Cómo llega la fe a nosotros? Recuerden, es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, que están los frutos del Espíritu, está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahí está la fe. Ahora, ¿por qué hay personas que tienen más fe que otras? Bueno, porque también es un don del Espíritu. Aparte son frutos del Espíritu y aparte son dones del Espíritu, ¿verdad? Primera de Corintios 12, que nos habla de los dones espirituales, nos habla de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento espiritual, profecía, y nos habla también de la fe. A unos les he dada la fe también como un don. Y cuando tenemos fe así, nada nos puede detenerla. Podríamos hacer muchas cosas también por medio de la fe. Y habría una transformación, porque la fe se tiene que ver primero en nosotros. Allí se debe de ver que tenemos fe. Se debe de ver en nuestro cambio. Se debe de ver que somos hombres y mujeres de fe en nuestra manera de responder ante los momentos difíciles. La misma fe va a traer templanza, la misma fe va a traer mansedumbre, porque va a hacer que estemos templados en cualquier momento y en cualquier situación, y que estemos tranquilos. Los médicos en la actualidad dicen que el
90% de las enfermedades vienen por causa del estrés. Y el estrés pues es por falta de fe, ¿no? También ahí nosotros, lógicamente, cuando Jesús dijo, no se turben ni tengan miedo, dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turben. Creen en Dios, crean también en mí. Y esto siempre dijo Jesús. Bueno, Hebreos 11:6 también. Hebreos 11:6 nos dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que tratamos de hacer con todas nuestras fuerzas. ¿De qué nos serviría si no vamos a agradar a Dios? Y lo que nosotros queremos hacer es presentarnos delante del Señor, ¿no? Para que Él nos apruebe. El juicio de Dios es esto, que lleguemos ante Él y nos diga el Señor, bueno, tú hiciste muchas cosas y todo. ¿Tuviste fe? Pásale, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se quiera acercar a Dios necesita fe. Esa es la manera de acercarnos más a Dios. Nuestra fe va a hacer que nos acerquemos más al Señor. El que quiera acercarse a Dios, crea que le hay, crea que Dios existe, para empezar. Desde ahí, desde querer acercarse a Dios. Si alguien dice Dios no existe, ¿cuándo se va a querer acercarse a Dios, verdad? Esto es lógico. Pero nosotros que ya sabemos que ahí está nuestro Dios, nosotros sabemos, creemos, pues de la manera en que nos debemos de acercar a Él es con toda nuestra fe, con toda seguridad, con toda confianza. Entonces, el que quiera acercarse a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan también. Cuando Jesús se le apareció a sus discípulos, en Marcos 16:14, vamos a leerlo también. Ustedes saben que empezó a aparecérseles Jesús poco a poco a sus discípulos. En una ocasión, bueno, en esa misma tarde del domingo, en la tarde, ya anocheciendo ya, caminó con dos que ya habían dejado a todos los discípulos, ya habían dicho, bueno, ya se murió Jesús, nos vamos. Iban en el camino a Emaús y Jesús se les acercó y les dijo, ¿por qué están tan tristes y qué cosas están hablando entre ustedes? Y ellos le dijeron, pues ya es que se murió Jesús y nosotros pensábamos que Él era el Mesías. Y les dijo Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Qué palabra tan fuerte, tardos de corazón. Pero miren, no importa que seamos tardos de corazón para creer, pero la cosa es que creamos y que nos mantengamos firmes, porque ellos regresaron aquella misma hora y regresaron y les dijeron a los demás discípulos, encontraron ahí a Pedro, a todos los apóstoles, a los discípulos, y les dijeron, verdaderamente ha resucitado Jesucristo. Pero cuando aquí Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón.
Si algo va a reprocharnos Jesús un día, va a ser esto precisamente. Nuestra falta de fe, nuestra dureza, porque es por nuestra dureza de corazón, imagínense. No dejamos a nuestro corazón estar blando, estar recibiendo fe. Es un corazón que no está bien, es un corazón malo de incredulidad, lo que vimos ahorita, que se aparta de Dios. Cuando se les apareció, dice, están sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Por más que les dijeron primero las mujeres, ¿no? Ha resucitado. Yo lo vi ahí en el huerto, al lado de la tumba. Y otros decían, no, a mí se me apareció. Estos dos que habían ido en el camino de Maús, verdaderamente ha resucitado. Pero aún no creían. Ahora, por eso Jesús los reprendió duramente. Y le reprochó. Hacer un reproche, pues, es realmente de una manera triste. ¿Cómo se sentía Jesús? Triste, decepcionado, ¿verdad? Y a la vez enojado. Porque Jesús no puede hacer mucho en nuestra vida. Dios no puede hacer su obra, sus propósitos perfectos, porque no hay fe. Es como que lo detenemos. Muy bien. Continuamos. Decíamos nosotros, Hebreos 10:38 es donde dice, mas el justo vivirá por fe. Es decir, nuestra vida es una vida de fe, un camino de fe. Quiero que nosotros imaginemos un poco a aquellos cristianos cuando estaban perseguidos en Roma y les metían al circo romano para ser devorados por los leones. ¿Hemos pasado nosotros alguna prueba de ese tamaño? Nadie, ¿verdad? Pero en ese instante, ¿cómo será la fe? Seguramente tiembla uno, ¿no? Seguramente se tambalea nuestra fe. Así como cuando vienen pruebas difíciles, fuertes, ¿qué pasa con nuestra fe? Ahí es donde se ve la fe, ¿no? La palabra nos dice que nuestra fe debe ser probada porque es más valiosa que el oro. Y el oro se prueba con fuego. Y así también nuestra fe tiene que llegar el momento en que Dios pruebe nuestra fe. Que Dios diga, este sí es creyente y este no. Ahí es donde se va a ver verdaderamente. Pero imaginemos en esos momentos. Imaginemos cuando Saulo de Tarso, antes de que llegara a ser Pablo, él dice, yo obligaba a blasfemar a las personas, a negar a Cristo. Y en aquel tiempo también. En aquel tiempo se decía una frase, Ave César, que es, el Salvador es César, o te salve César, ¿no? El que te salva, tu Salvador, tu Señor, así se decía, ¿no?
y tenían que decirlo, si no, los mandaban a ese circo romano. Y en esos momentos ellos, y preferir morir, eso es realmente la fe. Preferir dejar todo. Por eso Jesús dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Es dejar todo por el Señor. Y ahí es donde ya se ve nuestra fe. Por lo tanto, este versículo, Hebreos 10:38, bueno, nosotros somos justos no por lo que haya, porque tengamos justicia propia, sino porque Jesús nos justificó, nos limpió con su sangre, nos dio salvación, nos dio vida, nos dio todo y nos dio justicia también. Pero aún así, todavía hay algo más, porque dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dice este versículo, ¿no? Y es más, el versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque eso es realmente retroceder. Yo veía una versión, creo que la Biblia hispanoamericana, algo así, decía: el justo vivirá por fe, pero si se acobarda, así dice esa versión, después ustedes búsquenla, verán. Pero si se acobarda, no será grato ante mí, no lo tendré por hijo, dice. Hijo, está muy fuerte esa versión, me gustó mucho también, pero así dice. Eso es retroceder, eso es cuando nos perdemos nuestra fe. Ese es cuando el momento en que vamos caminando bien con el Señor, en obediencia. Les decía yo, ahí se ve la fe también. La obediencia, los pasos de fe son pasos de ir obedeciendo la palabra de Dios, porque estamos acercándonos a Dios, porque creemos que le hay. Y cuando retrocedemos, ¿qué pasa? Eso está pasando, nos estamos acobardando. Y no agradaremos el alma del Señor, porque esta es palabra de Dios. No agradará mi alma. Miren, en Romanos 8:32, este versículo es para seguridad de nuestra fe, para que creamos más cada vez en el Señor. Démonos cuenta qué cosa nos ha dado el Padre, Dice Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y hablando de todas las cosas, miren, todas las cosas que son vida en abundancia, abundancia de bendiciones, las promesas en la palabra, protección también, porque esto es fe, como dice el Salmo 91, ¿no? El que habita la sombra, el que habita el abrigo, ¿verdad? Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Eso significa, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Realmente a qué se refiere? Bueno, ahí nos gusta bastante decirlo, ¿no? Es realmente cobijarnos y decir: no me preocupo, yo estoy bien, todo está bien. Me está pasando esto, Dios tiene un propósito, que yo obedezca más. Eso realmente, y saber esto, ¿cómo nos demuestra Dios su amor? Él lo dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cómo nos lo demuestra?
dando a su Hijo. Por eso dice acá, el que no escatimó, miren cuánto nos ama el Señor. No escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó. ¿Para qué lo mandó a la tierra? A morir. Jesús ya sabía lo que venía, a morir. En Isaías 53 ustedes recuerdan que varón de dolores experimentado en quebranto, despreciado y desechado. Él venía para ser despreciado, desechado y para venir a sufrir y a morir y a dar su vida. Ahora nos dice acá, no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio, lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Entonces, ¿saben qué es el problema que tenemos nosotros? Nuestra poca fe. Por eso es que nos tambaleamos, por eso dudamos, por eso lloramos, por eso decimos yo ya no voy, por eso ya no quiero, ya no voy a orar. Es nada más nuestra fe. Porque Él ya tiene todo para nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Ya lo tiene todo para nosotros, ¿no? Dice también Romanos 5:5. Este versículo está muy precioso y de verdad que... miren, y la esperanza no avergüenza. Es decir, Dios nunca nos va a dejar, nunca va a dejar que nuestra fe, porque Él quiere ver fe. Él dijo, yo quiero ver fe en ustedes. No sean hombres de poca fe, ¿verdad? Entonces, cuando hay fe, Él va a honrarnos, Él nos va a bendecir, Él nos va a tratar de gratificar nuestra fe, el Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otra versión dice, esa esperanza no nos va a fallar. Fíjense, Dios no va a dejar que la esperanza nos falle. Aquí miren, en la Nueva Versión Internacional dice, esta esperanza no nos defrauda. Otra versión dice, esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Y otra versión dice, esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. El Espíritu Santo hace esto también, derrama el amor, pone el amor de Dios en nuestros corazones. Y debemos de entender muy bien esto, Jesús nos enseñó dos cosas en el amor: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y en las dos cosas debe estar muy fuerte nuestro amor. Tanto que debemos perdonar, soportarnos unos a otros y perdonar 70 veces 7 y lo que sea para el hombre, para demostrar nuestro amor al prójimo. Pero demostrarle el amor a Dios, le podríamos decir, bueno, es que yo no puedo amar más. No. ¿Y aquí qué nos dice? Dios ha derramado su amor, dice. Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado. Dios puso el amor de Dios, imagínense. ¿Podríamos nosotros amar como Dios ama? Nunca, ¿verdad? Pero sí ha puesto el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Espiritualmente sí podemos amar. Y esto va a hacer que nuestra fe abunde más y más.
esto va a ser que con mayor, porque también tiene que ver mucho el amor para creer, ¿eh? Porque por amor, Jesús, ¿cuántas veces se desilusionó, verdad? De sus discípulos y les decía, hombres de poca fe, pero por amor ahí estaba, ahí seguía. Y así nosotros también tenemos que aprender a hacer eso. Bueno, déjenme darles unos versículos también de seguridad. Miren qué dice el Salmo 138, 8. Salmo 138, 8. Qué precioso versículo, ¿eh? Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto es fe. Esto es saber que si Dios entregó a su Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no va a hacer sus propósitos en mí? Tengamos esta seguridad, que pase lo que pase, por medio de las pruebas, de todo lo que nos esté pasando, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nosotros somos la obra de sus manos también. También segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. ¿Quién es fiel? El Señor, ¿verdad? Fiel es el Señor. Si nosotros, recuerden de esos versículos, si nosotros no permanecemos, Él permanece. Si nosotros le negaremos, Él no nos niega. Él nos negará, dice, ¿verdad? Si nosotros le negaremos, Él nos negará. Pero si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Eso es parte de sus atributos, parte de su naturaleza de Dios, que Él es fiel. Por eso lo dice acá, pero fiel es el Señor, Él nos va a afirmar y guardar del mal. ¿Dónde están los problemas? ¿Por qué temblamos tanto? Porque nuestra fe no crece. Hebreos 10:22 también. Ay, se está yendo el tiempo. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esa palabra certidumbre es seguridad. Una fe segura, acerquémonos. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es el agua pura? La palabra, ¿verdad? Es la que nos va a limpiar, lavar, purificar. Y dice el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, sin tambalearse, sin flotar, la profesión de nuestra esperanza. Fíjense qué palabra tan tremenda esta, ¿eh? Profesión de nuestra esperanza. Es que ya tenemos esa profesión nosotros. La fe ya es nuestra identidad también como hijos de Dios. Por eso es que mantengamos así la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el Señor que nos prometió que vamos a llegar hasta Él, ¿no? Recuerden que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Él da nuevas fuerzas. Él da fortaleza al cansado, cuando hay fe, fortalece el Señor tremendamente. Recuerden también 1 Juan 5:4 que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Nuestra fe es la que nos da victoria. Nuestra fe vence al mundo, vence al enemigo, vence todas las tribulaciones, vence todo. Esa es la victoria que ha vencido nuestra fe. Por eso somos más que vencedores en Cristo. Más que vencedores, no solamente vencedores ya, más que vencedores. Siempre he dicho, el enemigo hace trampas, hace sus planes, tiende sus trampas, nos pone ahí tremendas trampas. Cuando estamos en esos momentos, más crece nuestra fe, más terminamos mejor. En los momentos, en las pruebas y en las tentaciones que el enemigo pone, más nos fortalecemos y terminamos siendo más que vencedores. Y él termina siendo más que perdedor. Porque ahí es cuando más nos fortalecemos y más ¿no? Por cualquier cosa que él nos quiera poner. Bueno, vamos rápidamente a Lucas 8:49. Para terminar. En Lucas 8:49 Jesús va a sanar a la hija de Jairo, ustedes lo recuerdan. Y dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Ok? Cuando nosotros decimos, ¿ya para qué oro? ¿Verdad? Ya se murió, ya para qué molesto más al Señor, ¿no? ¿Será fe esto? ¿No? Tu hija ha muerto, no molestes ya más al maestro, ¿no? Pero dice el 50, oyéndolo Jesús, ¿qué oyó Jesús? Esto, no molestes ya al maestro, ya ni ores, ya ni le pidas nada. Eso le estaba diciendo. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Ustedes saben lo que pasó. El 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. No lloren, ¿por qué están llorando? No está muerta, duerme. Y nosotros dormimos, no morimos, porque seremos despertados. Y más a esto se refería Jesús, a que la iba a resucitar, ¿no? Y dice el versículo 53, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Es como decían los discípulos, pero ¿por qué me están diciendo que resucitó si yo lo vi morir? Está muerto. No creo hasta que ponga mi mano en su costado y mi dedo así en donde estuvieron los clavos. Esos somos nosotros. A veces decimos, ay, ese que Tomás, híjole, si fuéramos nosotros, ¿qué tal? No está muerta. Y se burlaban porque estaban seguros. Esa era su fe. Su fe era que ya estaba muerta, ¿no? Y dice el versículo 54, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, mandó que le dieran de comer. Y dice el 56, sus padres estaban atónitos. Jairo, el principal de la sinagoga, y su esposa, ¿no? Pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Y Jesús, cuando mandaba esto, pasaba todo lo contrario, ¿no?
A todos les proclamaban, pero era parte también de la soberanía del Señor. Bueno, terminamos. 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13 dice: velad pues, velad, estad firmes en la fe. Si nosotros no velamos, nuestra fe se va a chiquitar, porque la fe no se queda quieta así en un lugar y decimos voy a guardar aquí un rato mi fe y ya, después regreso y voy a tomar esa misma fe. No, cuando regresemos ya va a ser va a ser del tamaño del COVID. La fe, si crece está bien, pero si no, se puede hasta desaparecer, Por eso dice velad. Para que nuestra fe esté firme es esto: velar. ¿Qué es velar? No dormirse, no dejar de orar, no dejar de estar en la iglesia, estudios, todo eso, ¿no? Ayunos, eso nos despierta tremendamente. Eso es velar, estar firmes en la fe. Pórtense varonilmente y esfuércense, porque todavía viene más. Como decía ahí en 2 Tesalonicenses 1:3, último versículo, se los prometo. 2 Tesalonicenses 1:3, esto les dice Pablo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pablo podía ver esto. Miren, de verdad le doy gracias a Dios porque su fe va creciendo y se va fortaleciendo, Y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás, porque también por el amor se ve la fe. Bueno, vamos a hacer oración. Gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa. ¿Cómo no vamos a tener una fe firme cuando leemos estos versículos? Sabiendo que tú nos has amado tanto, que no escatimaste ni a tu propio Hijo, lo entregaste por amor de nosotros. Lo diste a morir, a llevar nuestra maldad en la cruz, por amor, nada más. Y también lo hiciste por fe, porque sabías que tenemos que responder nosotros como cristianos y seguir creciendo y aumentándose y fortaleciendo nuestra fe, porque nos conviene. Estaremos mucho mejor. No habrá nada imposible para el que cree. Como tú dijiste, al que cree nada le es imposible. Por tanto, Señor, te pedimos que nuestra fe esté firme y que crezca más que nunca. Este año debe crecer más que nunca ha crecido. Te damos toda gloria y toda honra. Bendice siempre a tu iglesia por Cristo Jesús. Amén.